Durante 3 años pagué la hipoteca de mis padres en silencio. En la cena familiar, mi padre brindó por mi hermano, dándole el crédito por todo el esfuerzo. Él sonrió, mi madre asintió orgullosa. Yo no dije nada, solo saqué mi teléfono. Pedí el reembolso completo y vi cómo sus sonrisas se borraban una a una. Me llamo Leonardo, tengo 28 años y siempre he sido el tipo de hombre que prefiere mantenerse al margen, trabajar con empeño y no pedir nada a cambio. ¿Callado? Quizá en exceso, mientras otros llenaban sus redes sociales con logros o se aseguraban de que cada buena acción fuera pública. Yo optaba por hacer lo correcto en silencio. Tal vez heredé eso de mi abuelo. Él solía decir, las personas que más ruido hacen son las menos confiables. Lo sigo creyendo. Hace 3 años, cuando mi padre perdió su empleo en la planta de acero y las cuentas comenzaron a acumularse, decidí intervenir sin que nadie me lo pidiera. Ellos me habían dado un techo cuando era joven y, a pesar de que nuestra relación era complicada, pensé que podía devolverles el favor ahora que contaba con un trabajo estable. La hipoteca rondaba los $1.300 mensuales, no era una cifra imposible, pero sí demasiado para ellos sin el salario de papá. Así que me ofrecí a cubrirla, sin fanfarrias ni condiciones. Ni siquiera quería que lo comentaran con nadie, solo deseaba que tuvieran tranquilidad. Durante 3 años pagué puntualmente cada mes. Incluso configuré los pagos automáticos desde mi banco para que ellos no tuvieran que preocuparse. Pero no se trató solo de la hipoteca, hubo otros detalles. Compré llantas nuevas para el coche de mamá cuando no sabía cómo pasaría la inspección y reemplacé el refrigerador cuando el viejo comenzó a filtrar agua por todo el suelo. Nunca presumí nada, no dije mira lo que hice ni pedí agradecimientos. Me bastaba con saber que podían dormir tranquilos. Eso me repetía una y otra vez, hasta que empecé a notar algo extraño. Mi hermano menor, Matías, de 25 años, carismático y presumido, el tipo de persona que puede hablarse dentro o fuera de cualquier situación, comenzó a mostrarse posesivo con la casa. Al principio fueron comentarios sutiles, le dije a papá que no repintara las contraventanas todavía. Es un gasto inútil, o mamá debería haberme consultado antes de mover la parrilla. Cosas que hacían parecer que tenía voz en las decisiones del hogar. Lo ignoré al inicio. Él seguía viviendo con ellos por temporadas, entre negocios fallidos y rupturas, así que pensé que era simple territorialidad. Hasta que, en una barbacoa familiar, Camila, una tía, lanzó un comentario que me dejó helado. Es increíble lo generoso que ha sido Matías, no todos los hijos darían ese paso por sus padres. Me quedé mirándola sin entender, y ella añadió con una sonrisa, tienes un gran hermano. No la corregí, no dije nada, pero esas palabras se quedaron clavadas. En la siguiente visita, le pregunté a mamá si ella o papá habían comentado algo sobre quién pagaba la hipoteca. Se limitó a restarle importancia, la gente asume lo que quiere, no es nuestro trabajo corregir cada cosa. Pero aquello no era un simple malentendido. Era mi esfuerzo, mi sacrificio. Empecé a pensar que quizá ellos permitían esa confusión a propósito. Tal vez disfrutaban cuando alababan a Matías. Tal vez no veían el daño. Intenté dejarlo pasar. De verdad que lo intenté. Pero llegó la cena familiar. Esa maldita cena. Era un domingo cualquiera en casa de mis padres. Nada ostentoso, solo la familia más cercana y un par de tíos y primos, cervezas y carne asada en el patio. Celebrábamos el cumpleaños de mi papá. Yo le llevé un juego de herramientas de alta gama que sé que jamás se habría comprado. Matías, en cambio, se presentó con las manos vacías, lo habitual. A mitad de la cena, mientras todos reían por algo que dijo el tío Ernesto, mi padre se levantó con una copa en la mano y la hizo sonar con el cuchillo. Quiero tomar un momento para reconocer a alguien que realmente se ha esforzado por nosotros estos últimos años. No habríamos salido adelante sin su ayuda. Sentí un calor en el pecho. No necesitaba aplausos, pero una mención después de todo lo que hice, habría significado algo. A Matías, continuó mi padre, levantando más la copa, por ser el hombre de la casa y ayudarnos a mantenernos a flote. Has sido una verdadera bendición, hijo. El estómago se me hundió. Miré a Matías. No parecía sorprendido, ni titubeó. Solo sonrió con suficiencia, alzó su copa y dijo, no lo haría de otra forma. Todos aplaudieron. Mamá se secó los ojos con la servilleta. Incluso mi primo Sergio murmuró, eso es lo que significa la familia. Yo no pronuncié palabra. Me quedé inmóvil, escuchando todo como en cámara lenta. La comida perdió el sabor. Busqué la mirada de mamá, esperando una corrección, una aclaración. Pero ella solo sonrió con orgullo hacia Matías, como si de verdad él hubiera estado pagando esas facturas. Algo se quebró dentro de mí. No hice un escándalo, no levanté la voz. Saqué el móvil en silencio y abrí mi aplicación bancaria. Revisé los pagos programados, 3 años de transacciones mensuales, cada una como un recordatorio de lo mucho que había dado sin pedir nada. Cancelé los pagos automáticos. Dudé un instante antes de confirmar. Al alzar la vista, mi padre seguía sonriendo, mamá sacaba el teléfono para fotografiar a Matías con el pastel, y mi hermano se recostaba en la silla como dueño del patio. Ellos no notaron el cambio. Aún no, pero lo notarían. Esa noche no dormí. Conduje de regreso sin música, sin podcast.
Solo el sonido del intermitente marcando el compás hacia algo más grande. Mi mente no dejaba de repetir la escena, el brindis, la sonrisa de Matías, los aplausos. Mis manos permanecieron tensas en el volante mucho después de estacionar. Parte de mí quería pensar que era un malentendido. Tal vez creían que Matías ayudaba de otra manera, reparando cosas, comprando víveres. Pero, en el fondo, lo sabía. No era un error, era una historia que ellos permitieron crecer. Quizá hasta la fomentaron. Crearon una versión de la realidad que les hacía sentir bien, y yo había guardado silencio demasiado tiempo. Al día siguiente confirmé en el portal de la hipoteca. El pago cancelado ya figuraba como fallido. El banco los contactaría en un par de días. Tal vez pensarían que fue un error. Tal vez me llamarían para preguntar. No esperé. Me tomé el día libre y empecé a preparar todo. Tenía un rastro de cada movimiento, cada pago vinculado a mi cuenta, recibos de reparaciones. La factura del refrigerador, las llantas. Imprimí todo y lo guardé en una carpeta. No por venganza, al menos no todavía, sino para recordarme que no estaba loco, que todo eso lo hice yo, que no era un personaje secundario en mi propia familia. 3 días después, llegó la llamada. Hola, dijo mi padre, con tono casual, como si habláramos todos los días. Acabamos de recibir un mensaje raro del banco. El pago de la hipoteca no se procesó, dijo mi padre al otro lado de la línea. ¿Sabes algo sobre eso? Me quedé en silencio unos segundos antes de responder. Sí, lo cancelé. La línea se llenó de un silencio incómodo. Luego llegó su pregunta, cargada con un tono acusador, como si hubiera vaciado su billetera sin permiso. ¿Por qué harías eso? Respiré hondo. Porque estoy cansado, papá. Cansado de sentirme invisible. ¿De qué estás hablando? Soltó, sin comprender nada. En la reunión te pusiste de pie e hiciste un brindis por Matías. Respondí con voz firme. Le agradeciste por pagar la hipoteca. Él jamás ha puesto un centavo. Soy yo quien ha estado cubriendo esos pagos durante 3 años. Y, aún así, actuaste como si no existiera. Hubo otra pausa, seguida de un bufido. Estás siendo sensible, dijo, con desdén. Esa frase me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Solté una risa amarga. No porque fuera gracioso, sino porque confirmaba lo que ya sabía. ¿De verdad? ¿Estoy siendo sensible? He puesto decenas de miles de dólares en esta casa sin pedir nada a cambio. Y aún así, le das todo el crédito al tipo que sigue viviendo en tu sótano y juega al póker con tu dinero. Él está haciendo lo que puede, replicó mi padre, molesto. Pues que haga lo que puede pagando la próxima cuota. Cerré antes de colgarle el teléfono. No pasó mucho tiempo antes de que mi madre llamara. Ella no levantó la voz, nunca lo hacía. Prefería ese tono suave y cargado de decepción, el que usaba para intentar que me sintiera culpable. No quisimos que se malinterpretara, Leonardo, dijo. Fue solo un brindis. Mamá, ¿te das cuenta de que nadie en esa mesa sabía que yo era quien pagaba la casa? Solté. Hubo silencio. Tú los dejaste creerlo, respondió finalmente. No. Ustedes los dejaron creerlo, le corregí. Otra pausa incómoda. No pensamos que eso te importara, susurró. Esa frase me dolió más de lo que puedo explicar. Siempre me dije que no necesitaba reconocimiento, que bastaba con hacer lo correcto. Pero sí importaba. Importaba que mi propia familia se sintiera cómoda reescribiendo la historia con tal de quedar bien. Importaba que me relegaran a la sombra mientras el hijo dorado, con sonrisa fácil y bolsillo vacío, se llevaba los aplausos. No estoy molesto por el brindis, aclaré. Estoy molesto porque sabían lo que hice durante años y aún así dejaron que otro recibiera el mérito. ¿Y qué quieres que hagamos ahora?, preguntó, con un deje de fastidio, como si yo fuera el problema. No respondí, no porque no quisiera, sino porque aún no lo sabía. Pero esa noche revisé cada gasto que había cubierto, la hipoteca, los neumáticos del coche, la nevera, las 2 veces que pagué facturas para evitar que les cortaran los servicios. Todo sumaba más de $50.000. Pensé en desaparecer, cortar la ayuda y dejarlos resolverlo solos. Pero algo dentro de mí, algo frío y agotado, me susurró que no sería suficiente. No esta vez. Ellos habían manipulado la historia, así que decidí reescribir el futuro. El primer paso, ese archivo con todas las pruebas que había guardado. Escaneé cada recibo, lo convertí en un PDF y lo envié de forma anónima a todos los familiares que estuvieron en aquella cena. Tíos, tías, primos. El asunto era simple, para que conste. No añadí mi nombre, solo los documentos con los pagos desde mi cuenta bancaria, fechas, montos y números de confirmación. Incluí incluso una nota escrita a mano por mi madre, agradeciéndome el primer mes que ayudé. Una nota que, estoy seguro, ya había olvidado que existía. Después, esperé. No tardó mucho. A las pocas horas, recibí un mensaje de mi prima Valeria. No tenía idea. ¿Estás bien? Luego sonó el teléfono. Era tío Ernesto. Oye, acabo de ver el correo. ¿De verdad eras tú quien pagaba la hipoteca? La noticia corrió rápido. Y, finalmente, Matías me llamó. Dejé que la llamada se fuera a buzón. Su mensaje decía, no sé qué fue todo eso, pero sacar los trapitos al sol es algo bajo. ¿Pudiste hablarlo con nosotros? No respondí, porque aún no terminaba. Eso era solo la fase 1. La verdadera sacudida llegó en la siguiente reunión familiar.
Cuando el silencio habló más fuerte que cualquier palabra, llegó antes de lo que imaginaba, el cumpleaños número 30 de Julián. Su esposa organizó una cena elegante en un restaurante con luz tenue. Manteles blancos y meseros con esa mirada que dice que odian su trabajo, pero lo hacen con clase. No era un evento exclusivo para la familia, pero todos sabían que la mayoría estaría allí. Dudé en ir, pero Valeria me llamó la noche anterior. Por favor, ven, Leonardo. No tienes que decir nada, solo aparece. Así que fui. Al entrar, sentí como el ambiente se tensaba. No se hizo un silencio total de película, pero sí lo suficiente para notarlo. Varias cabezas giraron. Algunas personas me dedicaron una sonrisa forzada, otras, como Patricia, fijaron la vista en la canasta de pan con tal intensidad que parecía esconder un secreto. Me senté en la esquina más alejada. Matías ya estaba allí, en el centro, riendo estruendosamente mientras contaba alguna historia sobre su negocio de criptomonedas, que, según él, estaba a punto de explotar. Llevaba un blazer con el primer botón desabrochado, como si aspirara a participar en Shark Tank. Nuestros ojos se cruzaron una sola vez. Luego siguió hablando, fingiendo que nada había ocurrido. Mis padres llegaron tarde. Mi madre me dedicó una leve inclinación de cabeza, con esa expresión tensa que decía: no estamos listos para hablar de esto. Mi padre ni siquiera me miró. La cena fue una obra de teatro. Todos interpretando el papel de familia feliz que ignora el elefante en la habitación, el mismo que unos días antes había derrumbado el telón. Entonces, mientras traían el postre, Valeria se levantó y golpeó su copa con una cuchara. Disculpen, ¿puedo decir algo antes de que el vino nos deje demasiado alegres? Todas las miradas se dirigieron hacia ella. Quiero agradecerles por estar aquí, dijo, sonriendo, y, sobre todo, agradecer a quienes están siempre presentes, no solo hoy, sino en los momentos importantes, a quienes ayudan sin esperar un aplauso, a los que hacen la diferencia sin buscar reflectores. Fue entonces cuando giró la vista hacia mí. Creo que, en ocasiones, olvidamos quién es realmente el que mantiene todo en pie. El silencio se apoderó del lugar. Ella no pronunció mi nombre, pero no hacía falta. Todos lo sabían. No sonreí, tampoco lloré. Me limité a jugar con el borde de la servilleta, consciente de cada respiración que tomaba. Entonces, tío Ernesto, el mismo que aplaudió con tanta fuerza durante el brindis de mi padre en honor a Matías, levantó su copa en mi dirección y dijo: brindemos por Leonardo. 1-1, el resto de la mesa lo imitó. Algunos lo hicieron con miradas incómodas, otros con un dejo de culpa, y unos pocos, con un leve orgullo. Todos menos Matías. Él no levantó su copa. Se recostó en la silla y soltó: ¿En serio? ¿Ahora damos premios por pagar cuentas? La tensión que siguió fue brutal. Incluso su novia, creo que se llamaba Luciana, una cara nueva en la familia, se mostró incómoda. Lo miró como si de pronto lo viera por primera vez. Matías forzó una risa. Vamos, no es para tanto. No lo hizo por generosidad. Seguro quería tener el control. Vi a mi madre estremecerse. Mi padre, por primera vez en toda la noche, me miró de verdad. Eres increíble, susurró Valeria. No, replicó Matías, alzando la voz. Ustedes son increíbles. Me tratan como el villano solo porque no tiré cada centavo en los problemas de los demás. Y les aclaro algo, jamás le pedí que lo hiciera. Finalmente hablé. Mi voz no fue alta, pero atravesó la mesa como una hoja afilada. No tenías que pedirlo. Igual te llevaste el crédito. Sus ojos se entornaron. ¿Y qué? ¿Quieres aplausos? ¿Una medalla? Negué con la cabeza. Solo quería la verdad. Él bufó. Patético. Actúas como un mártir. No, dije con calma. Actúo como alguien que se cansó de ser usado. El silencio se prolongó. Luego me levanté, dejé la servilleta sobre la mesa y salí. No miré atrás. Afuera, el aire estaba frío y tranquilo. Me quedé unos minutos observando cómo la luz de los faroles se reflejaba en el parabrisas de mi coche. Mis manos temblaban, no de rabia, sino de algo distinto, algo parecido a liberación. A la mañana siguiente, todo comenzó a desmoronarse. Valeria me contó después que, tras mi salida, Matías perdió el control. Me acusó de avergonzar a la familia y trató de pintarse como la víctima, afirmando que lo habían dejado de lado. Pero esta vez, nadie compró su versión. Las pruebas eran demasiado claras. Los hechos estaban ahí, imposibles de maquillar. La segunda grieta llegó 2 días después, cuando mi padre apareció en la puerta de mi apartamento. Sin aviso, sin mensajes, solo un golpe en la puerta. Cuando abrí, lo vi con un simple suéter y unos jeans, las manos en los bolsillos, y una expresión que lo hacía parecer más pequeño. No pidió pasar. Simplemente dijo: ¿Todavía tienes esa carpeta? Sin responder, me aparté para dejarlo entrar. Se sentó al borde del sofá como un hombre que espera una sentencia. No lo sabía, murmuró. No querías saberlo, respondí. Asintió. Había un vacío en su mirada, como si por fin enfrentara todo lo que se negó a ver durante años. Dejé que tu madre manejara las finanzas. Supuse que, se detuvo. Papá, le dije, hiciste un brindis. Lo sé, admitió, con un hilo de voz, al hijo equivocado. Se cubrió la cara con ambas manos y, luego, me miró de verdad. Lo siento, debería haber sentido alivio,
pero no fue así. No del todo. Una disculpa no podía borrar 3 años de silencio, de ser invisible, de quedar fuera de mi propia historia, y la disculpa que realmente importaba no se daría en ese momento. Sería en una mesa mucho más grande, una que yo mismo pensaba preparar. No lo hice por venganza, al menos no como me repetía al principio. Mi objetivo real era obtener claridad, un cierre, no de esos que se sirven junto a un café con abrazos tensos y sonrisas falsas, sino uno que no deje lugar a dudas, sin versiones retorcidas ni relatos que se deformen con el tiempo. Quería que conocieran la verdad y se sentaran con ella frente a frente. Me tomó 3 semanas organizarlo todo. Empecé con algo simple, un correo grupal, del mismo tipo que mi madre enviaba para coordinar las cenas de Acción de Gracias o recordar que Gabriela se graduaba. Incluso usé el mismo formato en el asunto, actualización familiar. Importante. El mensaje era breve y cordial. Hola a todos. Quiero invitarlos a cenar el próximo sábado en mi casa. Habrá catering, así que no traigan nada. Solo vengan. Espero verlos ahí. Leonardo. Nada de dramas, ningún indicio del motivo. Dejar que el silencio hiciera su trabajo. La curiosidad es un arma poderosa. Algunos enviaron mensajes sospechando, ¿esto tiene que ver con Matías? ¿Debemos esperar algo? No respondí ninguno. Cuando llegó el sábado, el clima estaba fresco, el cielo despejado. Había rentado la terraza jardinada de mi edificio, un espacio tranquilo, privado, con capacidad para 20 personas y una vista increíble del horizonte de la ciudad. Contraté un pequeño servicio de catering. Nada lujoso, solo lo suficiente para que la noche pareciera cuidadosamente planeada. Comenzaron a llegar alrededor de las 6. Primero Valeria con su esposo, luego Patricia, más tarde tío Ernesto y su esposa. Algunos primos se presentaron juntos. Mi madre llegó sola, lo que me sorprendió. Finalmente apareció Matías, como siempre, tarde, con esas gafas sobre la cabeza y la misma sonrisa arrogante que alguna vez engañó a todos. Después, entró mi padre. Tenía un aspecto distinto, como alguien que aún no sabe cómo sobrellevar sus propios errores. Esperé a que todos comieran, que el vino fluyera, que las charlas se animaran. Por un instante, casi se sintió como antes. Entonces, me levanté y golpeé mi copa con una cuchara. Gracias por venir, dije, y la sala quedó en silencio. Sé que esto es inesperado, pero llevo tiempo pensando en algo, y entendí que, si no lo decía hoy, me arrepentiría. Respiré profundo. Hace 3 años, cuando papá perdió su empleo, empecé a pagar la hipoteca de la casa. Cada mes, sin falta, en silencio. Nunca se lo dije a nadie porque pensé que era lo correcto para la familia. Algunos asintieron, otros parecían petrificados. Pero en la cena de cumpleaños de papá ocurrió algo. Él brindó agradeciendo a Matías por mantener la casa a flote, y nadie lo corrigió. Miré a mi hermano. Me devolvió la mirada, confiado, y lo dejé pasar. Me dije que no importaba, pero la verdad es que sí importaba, no por reconocimiento, sino por honestidad, por creer que hacer lo correcto aún tenía valor. Saqué una carpeta con documentos, comprobantes de pago, movimientos bancarios, todo, los dejé sobre la mesa. Aquí está la prueba. También envié copias digitales a algunos hace semanas. Luego lo miré fijo. Y tú, Matías, permitiste que todos creyeran algo que no era cierto. Disfrutaste el aplauso y jamás dijiste la verdad. Él se rió con desprecio. ¿Qué buscas? ¿Un espectáculo? No, solo quiero que te vayas, respondí. El silencio fue total. ¿Qué? ¿Me estás echando? Dijo, riendo nervioso. No tienes lugar aquí. No después de todo esto. Se levantó furioso. ¿Crees que puedes borrarme? Te borraste tú mismo, replicó Valeria desde el otro extremo. Matías buscó apoyo, pero nadie habló, ni siquiera mamá. Entonces agarró su chaqueta y se fue. Ni una palabra, ni una mirada atrás. Me giré hacia los demás. No hago esto para separar, sino para que dejemos de fingir. Estoy cansado de vivir en silencio solo para no incomodar. Mi padre se levantó despacio, caminó hacia mí, y con voz quebrada dijo, no puedo cambiar el pasado, pero puedo empezar a cambiar desde hoy. En lugar de estrecharme la mano, me abrazó. Fue incómodo al principio, pero lo acepté. No porque todo estuviera arreglado, sino porque era un inicio. El resto de la noche transcurrió en calma. Nadie mencionó más el tema. Cuando todos se fueron, mi madre se quedó un momento. Me ayudó a recoger, sin hablar. Antes de irse, me miró a los ojos. Perdóname por no haber visto las cosas como eran. No respondí, solo asentí. Semanas después, la vida siguió su curso. Algunos familiares se acercaron para disculparse. Otros se distanciaron. Matías se mudó lejos y evitamos todo contacto. Papá consiguió un empleo de medio tiempo y mamá se encargó de las cuentas. Nunca me pidieron volver a pagar nada. Y yo, aprendí que el silencio no es nobleza, es rendirse. Hoy no busco reconocimiento, solo la tranquilidad de saber que, esta vez, no me borraron.